Y Salvador Jesucristo, qué bueno es estar acá y poder formar parte del equipo que estará colaborando hoy y mañana en esta poderosa jornada de edificación ministerial en una casa tan amada y con personas de diferentes lugares con los cuales tenemos un vínculo de amistad, de respeto, gran aprecio, y nos sentimos muy honrados de poder estar en esta noche y colaborar con la labor de la edificación que se viene realizando en esta gran convocatoria con un desafío sumamente relevante hasta que Cristo sea formado en nosotros. Yo no puedo dar inicio en esta noche sin antes agradecer al Señor por la vida del pastor Pascual, la pastora Sujei y todo el equipo de líderes, porque abrazar una temática como esta es solo para personas que han logrado alcanzar un grado de madurez en su vida. Las implicaciones que conlleva este tipo de temas no son para cualquier tipo de ambientes ni para todo tipo de mentalidades. Esto es apto para cardíacos espirituales. Así que literalmente les felicito, mi honra y reconocimiento. Como dice Pastor Pascual, estamos viajando desde anoche. Ezequiel Rosario, que me acompaña, venimos de una capacitación en Estados Unidos y parece que como es fin de semana de las madres, no hay vuelos para nadie por ningún lado, ni por aquí ni por allá. Y la única opción fue llegar a la 1 por Santiago y venir de Santiago hacia acá. Así que por favor, nunca había llegado a mitad de una conferencia en los años que tenemos participando, pero no tenía otra opción porque no tenía un jet propulsión a chorro para llegar. Venía en una avioneta negra de 4 gomas y literalmente fue la única forma de poder llegar. Así que sean más que enriquecidos en Cristo Jesús. La temática que nos ocupa en estos días es sumamente relevante. Después de escuchar la parte que pude escuchar de esta magistral ponencia a la palabra en los labios de mi amigo, hermano y muy apreciado pastor Tommy Moya, poder tener acá con nosotros hombres de la talla de mi queridísimo amigo, el apóstol Arnaldo Gines, al igual que su amada esposa Janet, me hace entender que nosotros debemos de ser puntuales en la edificación. No tengo la intención de seguir construyendo paralelo a lo que ya ha sido puesto, sino sobre lo que ya ha sido establecido. Ese principio nos caracteriza, pues no ministramos por competencias, ni por ningún tipo de rivalidades, ni de intención de impresión. Así que yo sencillamente quiero puntualizar algunos detalles sobre la base de este pasaje en las Escrituras, que me da la impresión que nos va a dar trabajo salir de él, porque es el punto céntrico de lo que es esta temática que a nosotros nos ocupa en esta ocasión, hasta que Cristo sea formado. Lo que sí haré es leer 2 versiones de las Escrituras para poder conocer el contexto de este verso dentro de una especie de exégesis sencilla para poder verla en 2 versiones de la misma. Así que Gálatas capítulo 4 verso 19 ya la hemos leído, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que la segunda cosa que el apóstol Pablo dice es: quisiera estar con vosotros ahora mismo. Está escribiendo por medio de una comunicación no presencial. Por lo tanto, él está expresando el anhelo de su corazón y dice, y cambiar el tono por el cual estoy hablando, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y allí viene la comparación y la provocación de si ellos querían seguir en la ley, si iban a seguir en la gracia, cuál era la realidad de esta confrontación y el propósito que buscaba. Pero esta misma declaración, que en la Reina Valera 1960 usa estas palabras, en la traducción lenguaje actual de las Escrituras tiene algunas palabras un tanto más ilustrativas. Ellas dicen: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre cuando tiene los dolores del alumbramiento y del parto. Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera,
pero yo estoy tan confundido que ya yo no sé cómo voy a tratarlos. Esta era la declaración apostólica que estaba haciendo el apóstol Pablo en lo que magistralmente el pastor y apóstol Tommy Moya estaba hablando en cuanto a la realidad y propósito e intención de la epístola a los Gálatas, de todo lo que venía tratando de confrontar desde lo que leemos en los Hechos, cómo esta gente era libre pero persistía en vivir bajo un yugo de esclavitud religiosa y los enfoques que estaba buscando con la misma. Así que entonces Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es lo mismo emitir una queja que comunicar una urgencia. Usted puede pasarse la vida hablando desde el dolor y va a emitir quejas de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido y de lo que en el argot popular del evangelio se le llama su testimonio. Hablar desde el dolor es totalmente diferente a comunicar una urgencia. Pablo no estaba hablando desde la posición natural de su realidad como ser humano y las vivencias que había tenido. Él estaba hablando desde la perspectiva de comunicar una urgencia para una comunidad y para una generación. Así que para comunicar esta urgencia busca una especie de descripción pictoral de un cuadro que pudiera ilustrar el grado de sufrimiento, si podemos llamarlo, que él estaba teniendo dentro de sí, por lo que estaba viendo, por lo que estaba sucediendo en su contexto, y en este caso por aquellos a quienes estaba ligado y que por causa de la inversión de la gracia apostólica que le había sido dada para administrar y dispensar como un buen administrador de la misma, él estaba midiendo en una especie de inventario exhaustivo inversión versus resultado. Lo normal es que todo lo que se invierta produzca un resultado. Lo normal es que donde está siendo impartida continuamente una palabra de gracia, haya un resultado de pensamiento conforme a esa palabra de gracia, vocabulario, modelo de conducta y todo lo que contiene un estilo de vida que caracterice a alguien en quien Cristo ha sido formado. Así que Pablo usa la descripción de lo que estaba viviendo como dolores de parto. Les cuento que yo también tuve la experiencia en una ocasión de firmar un documento en Estados Unidos para que me permitieran presenciar el nacimiento de nuestra primera bebé. En este caso fue una niña, Rebeca. Así que yo firmé y me permitieron entrar y me pusieron todo lo que se pone. Y cuando estuve frente a mi esposa, en medio de las labores en Estados Unidos, tratan de no hacer un proceso quirúrgico para el alumbramiento, sino que lo haga de manera natural. Así que ella hizo todo lo que humanamente se podía hacer para dar a luz de forma natural, pero por algunas complicaciones hubo que tomar la decisión de hacer una intervención quirúrgica. La parte más crítica para mí, habiendo visto tantas cosas, fue cuando yo vi que a mi propia esposa, parte de mi vida, le hicieron una especie como de cirugía y le comenzaron a sacar todo lo que tenía adentro para afuera para poder extraer el bebé con tiempo, porque ya había hecho una labor en donde no podían tener más tiempo que perder. Una de mis preocupaciones, y perdonen mi alegada ignorancia, era que yo no sabía cómo iban a poder entrar todo aquello que sacaron de allí dentro. Entonces, yo estaba muy pendiente de que no se le quedara una pieza afuera. Y era una mezcla de sentimientos. Yo ver a mi esposa allí me tenía a mí en una condición sumamente tensa, difícil, pero también pensar que esto ahora no iba a acomodarse allí dentro y que a lo mejor esto no iba a quedar bien, me produjo casi un colapso en donde el que entró a apoyar a la esposa terminó casi que le ponían una segunda camilla para atenderme. Así que todo esto fue un proceso
tenso, difícil para mí. Pensé que lo había visto todo. Yo no sabía hasta ese momento cuán valiosa es la labor del alumbramiento. De ahí en adelante comencé a amar y a ver a mi esposa con unos ojos diferentes. Esas cicatrices yo las amo y las valoro porque sé lo que costaron. Literalmente todo esto cambió cuando llegó el momento más maravilloso. Fue la primera ocasión donde yo pude tener en mis brazos al primer niño nacido, en este caso niña, mi primera criatura. Y como alguien que acaban de sacarle todo lo que tiene adentro y después de acomodárselo, como yo vi eso, puede en medio de sus lágrimas expresar una sonrisa, tan solo porque le colocaron en sus brazos y se activó el latido del corazón que llevaba por dentro y ahora lo tiene afuera, pero literalmente el corazón que estaba dentro y está afuera está llorando desesperado hasta que lo colocan cerca del pecho y entra en la misma frecuencia de latido del corazón que le estuvo sustentando por dentro, porque no es lo mismo cuando las cosas se tratan desde afuera a cuando las cosas nacen desde adentro. Así que me llamó la atención el ver cómo una dama puede sonreír después de un proceso tan traumático y doloroso. Esto es una especie de misterio que en algún momento determinado la misma escritura plantea de lo que sucede con la mujer después de haber pasado por las labores de parto. Se le olvida el dolor del alumbramiento y puede entrar en un estado de gozo por causa de la criatura y del resultado que ha obtenido. Así que Pablo no estaba hablando desde la posición de la queja, sino desde la comunicación de un sentido de urgencia. ¿Cuál era el sentido de urgencia que Pablo tenía en estos dolores de parto? En algún momento de nuestras vidas y ministerios, la mayoría de nosotros tuvimos diferentes etapas de parto. Yo pude vivir esa experiencia con mi esposa, ya la segunda bebé fue menos traumático y ya el tercero pues casi salió bien, normal, casi sin mucho dolor. Un día estaba frente a una mujer y me dijo literalmente: yo soy madre de 17 niños. Me dijo como 3 murieron, otros están lejos. Usted sabe que en los tiempos de antes no había televisión. Y la gente dormía temprano. Ni había iPad para quitarle el sueño a nadie, ni distraerlos. Así que literalmente esta doña me da este testimonio y le pregunto a ella: ¿y cómo usted pudo tener 17 hijos? Y lo que me dijo fue lo siguiente. Me dijo: mire, pastor, yo solamente recuerdo dolor en los primeros 2. Después del tercero, el cuarto fue naciendo, el quinto, el sexto. Y ya como al 9 ellos salían solos. Le digo: ¿y cómo ustedes lo sostenían? Porque me llamó la atención cómo se criaba en los años de antes, aparentemente con menos recursos. Dice: no, el primero, el segundo, el tercero cuesta. Después del cuarto, los zapatos, la ropa, lo hereda este, el otro mantiene al otro, aquel le hace la comida. Y después de 10, ellos se crían solos. A mí me llamó la atención, pero qué dinámica. Era algo mega ministerial lo que ella tenía. Así que la realidad es que en algunas etapas el dolor cambia dependiendo del grado de experiencia y madurez que tenga el que lo está experimentando. En algún momento de la vida, para mí y probablemente para muchos de ustedes, dolores de parto pudo haber sido las traiciones. En algún momento de nuestra existencia, dolores de parto pudieron haber sido las decepciones, las calumnias, las contradicciones, aquello de que ya no nos inviten a predicar. Alguien me escribió en estos días un mensaje con sentido de urgencia y me puso la siguiente nota: ¿qué se hace cuando el mejor diezmador del ministerio se va para otra iglesia y usted se queda sin alguien que te sustente el ministerio? No le contesté. Le contesté días después y le puse: poner la mirada en Cristo, porque Él te lo quitó para que vuelvas a verlo a Él y sepas que Él te sostiene. En alguna etapa de la vida,
Los dolores de parto fueron una cosa para muchos de nosotros. En otra etapa de la vida, si no te invitan, usted no tiene problemas con eso. En otra etapa de la vida, si alguien que dice que es alguien que Dios envía a financiar lo que hace, desaparece, tampoco te inquietas con eso. Porque sabes que esa persona fue un instrumento que Dios usó por un tiempo señalado con un propósito, y cuando el propósito se cumpla, lo llevará donde sea necesario. Pero usted no lo sostiene el hombre, ni el sistema, ni la empresa de nadie. A nosotros nos sostiene el Señor. Su gracia es suficiente. Si Cristo no es suficiente, ¿qué será suficiente para lo que estamos haciendo en nuestra asignación? Así que en otras etapas nuestros dolores de parto pueden ser una cosa, pero cuando nosotros hemos madurado y hemos crecido, cuando estamos vivos, cualquier cosa nos duele. Cuando somos crucificados con Cristo, lo que antes nos dolía, ahora nos hace mantenernos en la posición de reposo y ver desde una posición diferente a la que antes veíamos. Así que cuando hemos sido crucificados con Cristo, al muerto nada le duele. Ya usted desde la cruz no le impresiona nada. Nadie le quita el sueño. Come igual cuando se va alguien a cuando se quedó allí. Hace lo mismo cuando alguien te traiciona a cuando no te ha traicionado. Aprendes a matar el poder letal y destructivo de las expectativas antes de que lo maten a usted. Déjeme darle una noticia. La mayoría de gente está frustrada, depresiva y en dolores innecesarios porque generó expectativas donde no debía de ponerlas. Y donde quiera que usted levanta expectativas, terminará en frustración, porque el hombre no puede suplir las expectativas del hombre. Solo Cristo puede suplir las expectativas del hombre, llenando lo que está vacío por medio de aquel que todo lo llena en todos. Así que la urgencia de que Cristo sea formado en nosotros obedece a que en el tiempo del fin Dios solamente hablará a través del Hijo. Esto lo hemos hablado. Es a Él a quien constituyó heredero de todo. Toda voz que no opere en el Espíritu del Hijo en algún momento determinado, en esta temporada final, quedará como una voz vacía e ilegal y carente de propósito en la tierra. Así que si vamos a hablar del Espíritu del Hijo, tenemos que entender algunos puntos relevantes. El primero de ellos es que Cristo eterno fue inmolado desde la eternidad según el beneplácito del Padre, que se propuso el reunir todas las cosas en Cristo, lo que estaba en los cielos y en la tierra, y lo inmoló desde la eternidad, lo cual para su cumplimiento en la persona de Jesús fue crucificado en la dispensación del tiempo. Pero no era un accidente reactivo, era la intención del Padre de tener de antemano la provisión para poder rescatar aquello que en algún momento determinado iba a perderse. Así que Él fue encarnado, crucificado y manifestado en el tiempo. De hecho, la actividad principal nuestra como creyentes tiene que ser redefinida y reenfocada si queremos que Cristo sea formado. ¿Cuál es el desafío primario que tenemos en este tiempo? Al expresar el sentido de urgencia, con este sentido de urgencia, tenemos que entender que Pablo estaba hablando, tal y como magistralmente lo enseñaba el pastor Tommy Moya, estaba hablando con ternura a una generación y a una comunidad que necesitaba con un alto grado de urgencia transicionar en etapas de madurez y salir de la posición de niños a la posición de gente madura, confiable y apta para dársele en administración los recursos eternos. Así que la realidad de lo que Pablo está hablando era un camino y un trayecto que se llamaba madurez espiritual. Él usa una posición que es la posición de uno que viene como padre. Pero ojo, quiero aclarar una cosa. Él no está hablando como un padre sustituto del Padre Eterno, sino como uno que representaba al Padre Eterno. No es lo mismo representar que sustituir.
Hay un papado evangélico que sustituyó al Padre Eterno, ocupando un lugar de preeminencia, de eminencia en la vida de las personas, que ha sustituido la dependencia del Cristo eterno para ahora llamarle papá y besarle la mano a otro mortal que no podrá suplir tus expectativas. Entonces Pablo se presenta como uno que representa. Dile al que está a tu lado: necesitamos gente que represente al Padre, pero no necesitamos gente que lo sustituya, o que trate, o que intente sustituirlo. Entonces él está hablando de la necesidad de un crecimiento llamado madurez, que va por 5 etapas, de las que quiero simplemente ilustrar en esta hora. La primera se llama nefio, es de 0 a 3 años. La segunda es paidión, de 3 a 12 años. La tercera es el tecnón. El hijo tecnón tiene de 13 a 18 años. Y el huios o teleio es el de 18 a 30 años. Pero luego hay uno que, habiendo pasado estas etapas, se convierte en lo que se conoce como un Abba Pater. Es aquel que, después de haber sido niño y de haber sido joven, ahora puede ser alguien que muestra el corazón del Padre a otros. Pero ¿cómo mostrar el corazón del Padre de una forma diferente a lo que es tratar de sustituir la comunión con el Padre? Al tratar de hacer algo contrario al diseño, orden y propósito del Señor. Se muestra de diferentes maneras. El corazón del Padre se manifiesta con un gran anhelo de reproducirse en otros sin buscar nada a cambio de esa reproducción. Se manifiesta cuando llegamos al punto de anhelar profundamente el dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, capacitando y equipando a otros para que puedan cumplir la tarea que estamos haciendo, y un secreto, para que lo hagan mejor que nosotros. Se manifiesta cuando somos nutridores. Se manifiesta cuando protegemos, cuando proveemos, cuando corregimos y cuando disciplinamos. Por lo tanto, allí hemos alcanzado esta madurez espiritual de la cual se está hablando acá. Pero esta madurez espiritual de la cual estamos hablando, entonces tiene que ver con una realidad que conecta a la actividad principal que debe de entender la iglesia. Hoy en día, para nadie es un secreto cómo en el evangelio nos hemos vuelto consumistas de una cultura de entretenimiento. En pocas palabras, hay muchas personas que, si usted le hace una especie de cuestionario y le pregunta por qué hacen lo que hacen, su respuesta será: porque eso es lo que le gusta a la gente, porque eso es lo que atrae, porque eso es lo que está en el momento, porque eso es lo que en realidad la gente le llama la atención. Y en conclusión, todo se basa en suma, multiplicación y resultados para pagar la renta, para poder tener un lugar lleno, para poder tener sillas abastecidas de creyentes, coleccionándolos cada semana sin ningún tipo de activación ni movilización al cumplimiento del propósito. Necesitamos una buena atracción, y entre ellas está la cultura del entretenimiento. Esta cultura del entretenimiento no te lleva a ningún lado. Le entretiene, emociona, excita, produce resultados temporales, pero no nos conecta con lo eterno. Hablaba en la conferencia anterior, Pastor Tommy, de cómo se trabaja con un niño. Al niño se le habla por un lapso de tiempo determinado. Segundo, se le habla por figuras, imágenes, objetos. Pero una de las características principales del niño es que la atención del niño usted no la puede tener por más de algunos 20 minutos. De ahí para allá es que esto se pone complicado. Si no, pregúntele a una maestra de escuela dominical. Pregúntele a alguien que trabaja en niveles primarios o maternales, tratando con niños de enseñar. Los primeros 20 minutos son maravillosos, los próximos agotantes, los próximos estresantes y los últimos aniquilantes. Porque ya usted no sabe qué hacer para llamar su atención. Y ellos tratan de conectarse, pero la edad no les permite.
Y Pablo tenía una urgencia de comunicar asuntos eternos, pero la condición de la inmadurez no permitía hablarle en el lenguaje correcto a la gente a la cual estaba destinada el mensaje de la gracia. Así que el punto aquí era el grado de urgencia para que ellos pudieran transicionar a la posición de la madurez. Esta realidad entonces nos tiene que llevar a un reenfoque de cuál es la misión y la asignación de la iglesia. Dile a alguien que está a su lado, necesitamos redefinir la función de la iglesia. De hecho, la actividad principal de la iglesia es sencillamente única, exclusivamente, a través de muchos medios, pero única y exclusivamente es manifestar al Hijo hasta que éste se convierta en el todo en todos. Diga conmigo, manifestar al Hijo hasta que se convierta en el todo en todos. Y la actividad de un hijo de Dios es manifestar la vida de Cristo hasta que Cristo sea el todo en todo. Esto es una expresión de naturaleza. Por eso es tan difícil explicarlo con palabras hasta que en nuestro entorno todo sea lleno de Cristo. Así que no es el comportamiento de una persona lo que determina de qué está lleno, sino la expresión de la vida que nos ha sido dada y nos ha sido confiada para poder manifestarlo como la vida divina. Usted puede fingir un modelo de comportamiento, pero no podrá fingir la expresión de una naturaleza. Así que el punto aquí no es cómo nos vestimos, no es en qué tono hablamos, no es qué códigos usamos de vestimenta ni de conducta en el momento donde nos reunimos para lo que la Biblia llama el culto racional, que a la larga la cultura del entretenimiento lo que produjo fue un culto irracional y prácticamente de locos. Y quiero explicar esto. Romanos en su capítulo 12 dice, no se conformen al tiempo ni al siglo, sean transformados mediante la renovación del entendimiento para comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor, que tarde o temprano se va a traducir en vuestro culto racional. ¿Usted sabe cómo pudiéramos expresar lo que es un culto racional? De manera muy sencilla. Racional es que lo que yo canto aquí, que lo que yo enseño acá, y que lo que yo digo que creo, sea capaz de vivirlo cuando no esté aquí. Que lo que yo hago un domingo, sea capaz de reproducirlo lunes, martes, miércoles y jueves, y viva en la semana como vivo en los fines de semana. Eso es racional. ¿Sabe lo irracional? Que enseñamos una cosa acá en la mañana y ya en la noche estamos haciendo una totalmente diferente. Que cantamos en un lenguaje declarando algo, pero en media hora estamos viviendo totalmente contrario a lo que hemos dicho. ¿Sabe lo que es irracional? Irracional es que oramos en una dirección, pero actuamos en otra. Así que el punto céntrico de todo esto es reenfocarnos en la tarea que se nos ha encomendado. Así que la verdadera labor de la iglesia, la verdadera labor y tarea apostólica consiste en formar a Cristo en el espíritu del hombre, en el entendimiento maduro, en lo que la Escritura llama el hombre interior, hasta que todos lleguemos. Y es cierto que esto parece tan complicado que produce dolores de parto y casi úlceras sangrantes, porque el punto es que cuando usted mira hacia atrás se da cuenta que si todo esto es hasta que todos lleguemos, usted puede ver hacia atrás y darse cuenta que hay gente que viene tan lejos que uno necesita un binocular para ver por dónde viene, porque nunca se ha abierto a la verdad de la palabra, porque resiste perder los arraigos de su cultura, porque está abrazando algunos beneficios que otorga un sistema y nunca ha querido transicionar porque quiere
tener aquello y ganar lo otro sin perder absolutamente nada. Así que la realidad es que todos lleguemos, que podamos estar arraigados, cimentados en amor, lo cual requerirá de compasión, de paciencia para con los de afuera, pero déjeme decirle que mucho más para con los de adentro. ¿Por qué con los de adentro? Porque los de afuera ya sabemos lo que está pasando con ellos, o por lo menos lo entendemos. Lo que no se entiende es cómo alguien que está expuesto a la palabra de gracia pueda vivir una vida tan incoherente e irracional que le cueste aplicar lo que ha escuchado, lo que ha cantado y lo que se pasa el año entero recibiendo. Esto no tiene explicación. Esto no tiene ningún sentido lógico. Necesita de una reconfiguración. Y él está diciendo: estoy sufriendo dolores de parto hasta que el propósito se cumpla. ¿Cuál es el propósito? Que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cuál es el medio o la forma para lograrlo? Es proclamando lo que en un momento fue el misterio de Cristo, que ahora ha sido desvelado, aquella eterna, la multiforme gracia, sabiduría de Dios, aquella eterna, no humana, no natural, no diabólica, ni terrenal como la plantea Santiago, sino aquella que es primeramente pura, benigna, cargada de amor, de intencionalidad. Todo esto es lo que tiene que conjugarse con el propósito de proclamar el misterio de Cristo, amonestando, enseñando a los santos en toda sabiduría, para que como fin podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y todo esto redundar en el cumplimiento del propósito eterno en el cual vivimos y en el cual andamos, porque a la larga no es nuestro proyecto, sino su proyecto a través de nosotros, y uno que evidenció el ser entendido en esta tarea fue quien escribió la declaración sobre la cual hemos estado edificando en esta noche, el apóstol Pablo. Él no fue siempre conocido como Pablo. De hecho, en el libro de los Hechos, en su capítulo 9, se le llamó Saulo de Tarso. En sus primeras menciones en Hechos, en su capítulo 8, y cuando viene la muerte del primer mártir de su momento, Esteban, y la sangre le salpica, este conocido como Saulo tiene una experiencia sumamente transformadora, la cual confrontó hasta demoler todos sus conceptos religiosos. Y en medio de esta realidad, en Hechos 9, Saulo se detiene y en medio de lo que estaba sucediendo decide hacer dos preguntas. Y quien aparece en Gálatas hablando de la necesidad de que Cristo sea formado, asumiendo una posición de familia, viendo a los demás no como esclavos sino como hijos amados, por los que volvía a sufrir dolores de parto, entendiendo con ternura el sentido de urgencia a comunicar no es reclamo de la inmadurez de los demás, y hablando de la importancia de transicionar de la etapa de niñez en que estaban para soltar los pañales y abrazar la nueva temporada y lo que ya debían de tener conforme a la edad cronológica y tiempo espiritual. Pero este Saulo de Tarso, en un momento determinado, estaba en la misma condición que ellos. Era un escriba de escribas, fariseo de fariseos, amante de la ley, miembro del Sanedrín, perseguidor de la iglesia, uno que perseguía y respiraba cartas y muertes contra la iglesia del Señor. Ahora la pregunta entonces fue, ¿dónde él compró para ir nosotros también? La pregunta es, ¿qué le pasó a él y qué puede pasar con los Gálatas y qué puede suceder con nosotros? Y me llama la atención, y yo voy a ser muy preciso en el poco tiempo que tengo en esta noche, que Saulo, para resolver esta realidad con la que choca después de haber vivido su vida dentro de una burbuja de un sistema religioso que no lo llevaba a ningún lado, Saulo resolvió prácticamente casi todos los asuntos de su vida con dos preguntas y con dos respuestas de parte de Dios. Dile al que está a tu lado, los asuntos más grandes de la vida pueden resolverse de la forma más práctica. Y esa realidad que dice Hechos capítulo 9 es que cuando Saulo
tiene esta confrontación entre la experiencia religiosa que había vivido y un Cristo eterno real con una luz que le resplandeció desde el cielo. La primera pregunta, escríbala, porque esto es profundamente teológico, espiritual y misterioso. Es una pregunta demasiado profunda la que Saulo hizo, y usted tiene que escribirla para que no se le olvide. La primera pregunta que Saulo hace ante el propósito eterno manifestado delante de su vida es que Saulo se atreve a decirle: Señor, yo solo quiero saber una cosa. ¿Usted sabe cuál es el problema de nosotros? Que queremos saber muchas cosas para no aplicar nada. Y el punto es que usted sepa una sola cosa para poder expresar mucho. Así que él dijo: yo solo quiero saber una sola cosa. Primero, una. Señor, ¿quién eres? Y Dios les respondió. Así que Saulo entonces, como vio que él no estaba bregando con un sistema religioso monótono, unilateral, donde yo hablo y el ídolo no responde, sino que estoy hablando con el propósito eterno manifestado a través del Cristo, y de pronto cuando le hago la pregunta, él me la contesta. Dijo: pues yo te voy a hacer una pregunta segunda. La primera pregunta es: ¿quién eres? Similar a la que hizo Moisés en Éxodo. Cuando el propósito eterno fue revelado a su vida, iba delante de Faraón y le dijo el Señor: diles que yo soy. Y Moisés vuelve y le pregunta la segunda vez y dice: y si me dicen quién eres, diles que yo soy el que soy. Ahora la pregunta entonces de Saulo es: Señor, ¿quién tú eres? Y la segunda pregunta de Saulo es: ¿qué tú quieres de mí? Déjeme decirle esto, mi amado. Si yo tengo que concluir aquí, yo creo que con estas dos preguntas hacemos el trabajo que quedaba esta noche. Lo digo respetuosamente. Si usted resuelve estas dos máximas, ¿quién es Él y qué Él quiere de mí?, usted pudo resolver todos los problemas de su ministerio. Créame lo que le estoy diciendo. Pero lo más grave es cuando usted no sabe quién es Él, le está sirviendo, dice que lo ama, pero no lo conoce, y para colmo está tratando y pretendiendo de hacer la obra cuando Él es que hace la obra y nosotros colaboramos con Él, de alguien que todavía usted no ha entendido qué es lo que quiere de usted. Así que solamente dos cosas trabajó: ¿quién eres y qué quieres de mí? La primera respuesta fue instantánea: yo soy a quien tú persigues. El Cristo eterno, quien a partir de la obra consumada rescata por medio de redención un cuerpo llamado su iglesia, entonces hace que el que era el perseguidor pasara a ser el perseguido por aquel a quien él pensaba que estaba persiguiendo. Y ahora quien está corriendo no es a quien él perseguía, sino a aquel que estaba persiguiendo primero. ¿Se entendió? No sé si lo dije bien. Si no, pregúntelo allí a Hechos 9, ¿verdad? El tiempo apremia. Así que literalmente él responde y le dice: yo soy a quien tú persigues. La segunda respuesta no fue instantánea. Dios decidió repartirla en 14 años de formación. Por lo tanto, cuando usted estudia el libro de los Hechos, se da cuenta que Pablo pasó por desiertos que duraron 14 años, donde nadie le enviaba un texto, ni una invitación de predicador a ningún congreso, ni le hacía ningún tipo de recomendación, ni le decía lo bonito que quedó la enseñanza. Estuvo 14 años desde allí donde estaba, metido en el desierto de Araba, donde solo había escorpiones, serpientes, soledad y todo lo que usted se pueda imaginar, para ser formado en el propósito. Y a través de un proceso largo de Tarso hacia el desierto de Araba, él es formado para crecer en el grado de madurez espiritual que lo coloca como un pater que puede identificar la inmadurez en los demás, no para recriminarla, sino para comunicarle el sentido de urgencia y decirle: tienen que cambiar su estilo de vida, porque yo no
aguanto el dolor de parto y esto tiene que efectuarse hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que desde el propósito eterno se le habló a Saulo y se le dijo: y yo te mostraré lo que tú vas a padecer por causa de mi nombre. Por lo tanto, Saulo todavía no conocía exactamente el nombre de quien le hablaba. Quien le hablaba lo habían identificado como Jesús de Nazaret. Déjeme decirle, a mí me llama la atención cómo después de la obra consumada en la cruz, 2000 años después, el velo quitado, nosotros seguimos orando en nombre de Jesús de Nazaret y no del Cristo eterno, cuando la realidad es que a Jesús de Nazaret se le llamó Jesús de Nazaret para diferenciarlo de un político ladrón llamado Bar Jesús que había en su tiempo. Entonces este era el de Nazaret y él era el Bar Jesús, el otro que andaba haciendo falsas ofertas políticas como pasaba en aquellos tiempos. Exactamente, así mismo. Así mismo. Exactamente. Dejarlo ahí. Entonces, literalmente, había que diferenciarlo. Se le llamó el hijo de María y José, pero él era más que el hijo del carpintero. Él no era el rubio de Galilea. Él no era el caballero de la cruz. Él era el Cristo preexistente, el eterno, en quien no hay sombra de variación. Hebreos declara: el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquel que quiere manifestarse, revelarse, encarnarse y ser dado a conocer a través de su iglesia. Entonces Él literalmente se manifiesta y se da a conocer como el Cristo. Y las respuestas dadas desde el propósito eterno terminaron haciendo algo sumamente interesante. Mataron a Saulo para que naciera Pablo. El secreto más poderoso para cargar la expresión de la naturaleza de Cristo es que usted se muera para que ya no sienta lo que digan de usted y empiece a vivir Cristo. Porque si usted quiere la gloria que Pablo disfrutó, tiene que notar el lenguaje que manejaba. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si tú me vas a buscar, no me busques en Facebook o Twitter. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, él estaba hablando desde el lenguaje de uno que ya no le importaba si su nombre se aplaudía o no, si su nombre era famoso o no, si su nombre tenía muchos likes o muchas notas o no. El problema aquí, lo que menos importaba, no era el apóstol Pablo como marca comercial. Aquí él perdió su nombre para ganar el nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre manifestar el poder de una vida indestructible. Por lo tanto, ahora le es dado a conocer el nombre de ese Cristo que tanto amó y enseñó. Así que literalmente pudo conocer a quien perseguía. Pudo saber que no perseguía algo místico, sino a alguien real, que tiene un cuerpo, que no es algo, sino que es alguien. Se llama la iglesia, la realidad de aquel que todo lo llena en todo. Así que literalmente es tan poco lo que conocemos de ese Cristo eterno, que lo que debiéramos de tener el dolor de parto no son aquellos que han alcanzado la madurez. El que debía de tener el dolor de parto no era Saulo, perdóneme, no era Pablo. Los que debieran de tener el dolor de parto no son hoy los padres representativos. Usted sabe quiénes debiéramos de tener el dolor de parto. El cuerpo completo debiera de dolernos la ignorancia del propósito eterno. En vez de decir tengo un dolor de parto, usted debiera estar tirado en el suelo diciendo me duele la ignorancia. Tengo el dolor de la ignorancia. Y yo no estoy llamando a nadie ignorante, estoy hablando de algo real. Es que conocemos cómo se cae una persona al suelo, cómo se llena una congregación, cómo se produce dinero para financiar un evento, pero no conocemos al Cristo eterno.
Entonces el punto es, ¿qué es lo que en realidad nos está faltando para llegar a la posición de la madurez de la cual nosotros podamos darle relevancia a aquello que es eterno por encima de aquello que es temporal? La idea de Dios es engendrar la vida del Hijo en los hijos para que de forma corporativa nosotros podamos expresarlo a Él. Y parte de la meta para lograr esto consiste en llevar a los santos a la estatura de la madurez, al varón perfecto, de forma que todos podamos llegar a ser perfeccionados en Él. Y la tarea de la iglesia y parte de la misión del ministerio quíntuple significa desarrollar la madurez espiritual hasta que todos podamos conocer y disfrutar la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y este es el conocimiento que nos hace plenos y se evidencia en el desarrollo completo de la totalidad de cada creyente, de cada individuo, hasta llevarnos a la expresión de su naturaleza. Es nuestra posición como hijos de Dios. Por eso la frase en Cristo define nuestra posición como hijos, y esta frase en Cristo implica que Dios nos ve a nosotros solamente a través de dos posiciones: o estás en Cristo o estás en Adán. Pero no puedes estar en Adán y en Cristo como una malteada que ha sido mezclada, sino que tenemos que estar en una sola posición. Y esa posición la define la Escritura cuando dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que antes de ser salvos, todos estábamos en Adán. De acuerdo a la Escritura, implica que estar en Adán nos va a llevar a arrastrar patrones de pensamiento, vocabulario y conducta que Adán tuvo. Estar en Adán implica que Adán empujó el proyecto de la humanidad como una perspectiva de raza humana, pero nosotros pertenecemos a un linaje espiritual. Estar en Adán implica que estábamos separados de Dios. Estar en Cristo implica que tenemos entrada al lugar santísimo. Estar en Adán implica que estábamos esclavos en los delitos y pecados. Estar en Cristo implica que gozamos de la libertad, no del libertinaje, sino de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estar en Adán implica que estábamos todos condenados. Estar en Cristo implica que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero para poder experimentar esto, tenemos que entender algunos principios, y con estos aplico y concluyo. El primero, que cuando estamos en Cristo compartimos todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. Y esa frase en Cristo identifica todo lo que es nuestra identidad, nuestra naturaleza y a quién estamos unidos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos la vida eterna y no estamos sujetos a otras cosas. Pero aquí el punto es qué es lo que se opone a que Cristo sea formado en nosotros. Y solamente tocaré 3 aspectos para desarrollarlo mañana. Lo primero que se opone a que Cristo sea formado en nosotros se llama la religión. Lo segundo que se opone a que Cristo sea formado en nosotros es lo contrario a Cristo. Yo sé que esto es un tema que parece como de escatología antigua. Es el anticristo. Pero el anticristo no puede ser visto de la posición de una persona sentada en un trono en Europa, sino de un sistema que ya está en medio, que ya está presente y que se opone a todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros a través de diferentes vías y medios. El anticristo opera a través de la predicación. El anticristo canta bonito. Tiene sistemas literarios. Tiene medios de atracción para llevarnos a la posición donde todo lo que se nos dé y todo lo que nosotros internalizamos y recibimos sea totalmente contrario a Cristo y sea a favor de un sistema religioso, llámele como usted le quiera llamar. Y la tercera realidad de lo que se opone es la necesidad y carencia de tener el carácter correcto. Y ahí es donde Pablo dice que una de las características de los hombres en el tiempo del fin es que habrá intemperancia.
Y esa intemperancia tiene que ver con una carencia de carácter. Y esa carencia de carácter es aquella que demanda que Cristo sea formado en nosotros y que su carácter sea manifestado en nuestra vida. Así que la realidad para poder lograr esto es que necesitamos que en nosotros se manifieste el poder de esa vida indestructible y que ahora nosotros podamos participar en Cristo como en otro momento lo hacíamos en Adán. Y para ello tenemos que evidenciar tres realidades. La primera, el poder de su resurrección, es necesario conocerlo. Segundo, su ascensión. Y tercero, su glorificación. Y entre estas cualidades y características necesitamos manifestar aquello que hemos recibido y que se nos ha dado ya de manera interna, pero que ahora lo único que está esperando es ser expresado hacia afuera, de manera que podamos llevar a cabo ese culto racional que Dios hace tiempo está demandando como el resultado de que hemos tenido una mentalidad transformada y de que hemos pasado de la posición de la infancia a una madurez espiritual, donde ahora ya no somos niños, ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos, y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Todo lo de Él es nuestro, pertenecemos a una familia, tenemos padres representativos, pero tenemos un Padre eterno que está por encima de todo. Somos amados, estamos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, estamos completos, aunque en lo material y natural nos falten muchas cosas. En Él todo ha sido abastecido para que podamos manifestar su eterno propósito, pero necesitamos vernos como Dios nos ve. Y Él dijo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Reitero el mismo pasaje donde comencé. La declaración fue según la Nueva Traducción Lenguaje Actual: yo los quiero como hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho como sufre la madre con dolores, porque aquí todo, absolutamente todo, se trata de Cristo. No se trata de números, no se trata de proyectos, no se trata de planes, no se trata de fama, no se trata de la labor del ministerio para ser famoso o para enriquecerse. Todo se trata de Cristo, hasta que Cristo sea el todo en todos. Cristo quiere ser formado en nosotros. Y hay un sentido de urgencia para que Cristo sea formado en nosotros. Y que el propósito de la predicación y del mensaje de reconciliación se cumpla, que es confrontar los patrones de pensamiento y de conducta para que podamos tener la mentalidad correcta hasta que Cristo sea formado en nosotros. Póngase de pie conmigo en esta hora y permítame concluir este tiempo de forma tal que podamos juntos orar en base a la palabra de gracia que hemos recibido y de esta manera concluir la primera etapa en esta noche para mañana dar continuidad con esta magistral convocatoria. Incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias por la palabra de tu gracia. Gracias por el poder indestructible de la vida de tu Hijo, dado por gracia, manifestado por causa de tu eterno propósito. Señor, que al exponernos a las temáticas que en estos días se estarán tratando, podamos abrazar ese sentido de urgencia que nos comunica la necesidad de que Cristo sea formado en su máxima expresión en nuestra vida. Oro por cada persona, por cada líder que está al alcance de esta palabra, por cada creyente, por cada hijo que ha entendido la necesidad de poder crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, hoy, Señor, nosotros oramos para que nuestro entendimiento sea ejercitado en cuanto a abrazar la verdad de tu palabra y poder ver la manifestación de la vida de tu Hijo
y que Cristo sea engendrado en nuestras vidas como nunca antes y podamos dar a conocer la vida del Hijo a través de la iglesia. Señor, que hoy sea el primer día de respuestas a inquietudes gestionadas en el Espíritu. Ministerios que han estado preguntándote por tiempo qué hacer, y que en este día podamos comenzar una jornada donde muchos puedan conocer quién eres y qué tú quieres de sus vidas. Que la palabra de tu gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados, cumpla el propósito para lo cual fue enviada. Y todo esto nosotros en esta noche lo encomendamos a ti y lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz y gracia sean.